¿Qué tal? En esta ocasión veremos otro método de solución de sistemas no lineales. Este método se le conoce como Quasi-Newton y siendo más específico es el método de Broyden. Y la pregunta es, ¿qué diferencias hay entre este método y el método de Newton? Pues bueno, la diferencia es que en Broyden se calcula la matriz jacobiana inversa de forma recursiva. Y para que entiendan esta parte, los invito a que vean el video en donde desarrollo el método de Newton multivariable. Sin más introducción, comenzamos. Voy a resolver el ejemplo que está en el libro de análisis numérico de Burdeen en el tema 10.3. Son las mismas ecuaciones del video anterior. Empezamos por importar mat y también numpy. Recuerden que siempre vamos a importar estas dos bibliotecas de forma diferente para evitar errores de que tengan las mismas funciones. Vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a definir una función en la cual vamos a estar calculando las funciones 1, 2 y 3 y vamos a estar evaluando los x, y, que es de nuestros puntos iniciales y después los que vamos a estar calculando. También vamos a definir una función en donde vamos a calcular nuestra matriz jacobiana y la vamos a invertir. Explico esta parte del return. Nosotros al definir una lista dentro de una lista, le estamos diciendo que al momento de que la convierta en una matriz, la lista contenida va a ser una fila y así sucesivamente, nada más la vamos a separar por comas. Entonces en F1 va a ser la fila 1, en F2 va a ser la fila 2 y en F3 va a ser la fila 3. Esta matriz como tal no es una matriz porque va a ser un vector vertical. Esta misma idea la vamos a aplicar cuando vamos a calcular la matriz jacobiana. Metemos una lista dentro de una lista y dentro de esa lista, al meter los elementos de las derivadas parciales de las funciones, la vamos a separar por comas para denotar la derivada parcial de las xy. Y también vamos a estar indicando que va a ser la siguiente columna de nuestra fila. Y bueno, en esta parte pues está de más, pero ya sabemos que de acuerdo a las funciones que nos está dando el problema, cada función tiene a lo más 3 variables, por lo tanto nuestra matriz jacobiana es una matriz 3×3. Ya que terminamos esta parte de las funciones, ahora vamos a desarrollar el algoritmo. Y desde una vez vamos a imprimir lo que es el k, nuestras variables x, y también que nos dé la magnitud o la diferencia de las xk menos el xk menos 1. Y como es usual en este libro de Burdeen, siempre nos marcan variables de entrada. En este caso vamos a tener que también están las funciones que son las entradas, ya las tenemos. Nos va a marcar un valor, un cierto número de iteraciones. En este caso de las iteraciones los voy a definir yo como 10. Nos va a dar la primera aproximación o nuestro punto inicial, que en este caso es 0.1, 0.1, menos 0.1. Ya aquí no hay tanto problema, estamos denotando que son las xy. Y también vamos a definir una tolerancia. La tolerancia pasa lo mismo. O nos los da el libro o nosotros lo vamos a definir. En este caso yo lo defino. Una vez que ya definimos las variables de entrada, lo único que falta hacer es seguir exactamente los pasos al pie de la letra en el método de Broyden. A diferencia del Newton multivariable, en el algoritmo no nos decía cómo resolver la ecuación de aproximación y esta parte era la complicada, pero en este método no sucede lo mismo. La explicación corta es que este método quiere evitar evaluar la matriz jacobiana e invertirla. Entonces, para calcular la matriz invertida, usa un método recursivo. Debemos definir una variable como la matriz jacobiana y después tenemos que invertirla, y entonces aquí nos estamos ahorrando unos pasos porque en nuestra función ya estamos invirtiendo la matriz jacobiana. Dentro del argumento de nuestra función debemos de ingresar los valores de las xy, pero debemos acceder a los valores de nuestra variable x0. Entonces, para acceder a los valores de nuestra lista siempre debemos de poner los corchetes y empezando desde 0. Recuerden que una lista siempre itera desde el número 0. Definimos una variable v igual a nuestra función fs. Recuerden que la fs es donde vamos a estar evaluando las aproximaciones en las funciones. Ahora definimos una variable s igual a menos la matriz A por el vector b. Redefinimos la variable x0
la transformamos en una matriz y la vamos a transponer y sumamos la variable s. Definimos k igual a 2. En esta parte ya entra el while y como condición vamos a poner que k sea menor a n. Definimos una variable w igual a b para que se guarden los valores de la primera aproximación de nuestra función fs. Volvemos a calcular v con los nuevos puntos de la nueva aproximación. Creamos otra variable para calcular la diferencia de b y w. Y a partir de aquí comienza la recursividad de la matriz jacobiana inversa. Hacemos la multiplicación de menos la matriz jacobiana por el vector y. Creamos una variable p igual a la multiplicación del vector s y que multiplica a z. En esta parte, por hacer modificaciones, sustituí z y por lo tanto quedó así. Aquí está la razón principal por la que el autor divide en varias partes la ecuación de la matriz inversa, y es para evitar problemas con la división. En esta parte decidí hacer una prueba, di un incremento acá para que saliera del while, pero da un error. Este error es evidente. En la variable p estoy cambiando el tipo de dato numérico. Cuando nosotros hacemos operaciones entre matrices, pues obviamente me va a salir que ese número es una matriz, pero aún así nada más va a ser una matriz con solo un valor. Y sucede lo mismo cuando estamos en la variable b. Yo estoy tomando un elemento de la matriz, pero ese elemento de la matriz sigue siendo una matriz. Entonces tengo que cambiarlo a dato flotante. Vuelvo a ejecutar y ahora no va a haber ningún problema. Calculamos la siguiente matriz inversa. Estas dos variables las sustituyo por z. Volvemos a calcular la variable s y hacemos lo mismo con la nueva aproximación. En esta parte debemos calcular la magnitud de las diferencias de las aproximaciones. Y si nos damos cuenta de la ecuación del x0, vemos que esta diferencia es exactamente los valores del vector s. Entonces hacemos lo mismo que en la variable e, extraemos los elementos, los vamos a elevar al cuadrado y que no se nos olvide cambiarlo a datos flotantes. Como últimos pasos vamos a imprimir las aproximaciones de las x y también las magnitudes. En esta parte, para imprimir los valores, utilizo el punto format. Y recuerden que el número de llaves debe de coincidir con el número de variables que vamos a mostrar en pantalla. Aplicamos la condición de la tolerancia, entonces vamos a abrir un if. Y como última línea del bloque vamos a poner break para que al momento en el que se cumpla la condición se salga del while sin que k sea igual a n. Y listo, ya terminamos con el algoritmo. Ahora el único inconveniente es de que en la línea 35 tenemos un problema y es que me faltó agregar la magnitud en el argumento del format. Ejecutamos el algoritmo y observamos los resultados. Como podemos ver, el algoritmo itera desde k igual a 2 y en el libro empieza desde k igual a 3. Este cambio lo hago para corroborar los primeros resultados. Recuerden que siempre es importante hacer la primera iteración a mano y cuando hagan el algoritmo comparar sus resultados con la máquina. Con que sea igual la primera iteración, los siguientes resultados estarán bien. Si les gustó y quieren que haga más videos de métodos numéricos, comenten y con gusto los haré.